We are live on television, so please mind your language as we find out who the public have decided to send to the fair. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy te traemos nuestra lista de los momentos más satisfactorios en los que una Karen pasó vergüenza en televisión en vivo. I do judge children by their names. I do make assumptions, and lots of other parents do. Listen to what you're saying. You judge children. Número 19. La pelea en Big Brother. Hag, be quiet. Hag, be quiet. All right. Calm down. Las estrellas de los reality shows suelen actuar como si las reglas no existieran, pero algunas Karens aprendieron la lección en Big Brother VIP. Durante un panel en directo en 2015, una discusión verbal entre Aislinn Horgan Wallace y Farrah Abraham se tornó violenta, con sillas y copas de vino volando por los aires. La transmisión se interrumpió abruptamente cuando intervino seguridad. En medio del caos, la actriz Vicky Mitchell fue golpeada por uno de los vasos y sufrió una conmoción cerebral. Cuando se reanudó la transmisión, el panel había sido retirado y el programa terminó prematuramente. Esta muestra de prepotencia tuvo graves consecuencias. Tanto Abraham como Janice Dickinson recibieron advertencias policiales formales por agresión. Fue un desastre total que empañó la reputación de todos los involucrados. Hi guys, unfortunately we did have to pop that up there due to a matter that happened. Unfortunately we have lost our panel for the evening, but we are going to carry on because that's what we do on this show. Número 18. El comentario de Kelly Osbourne sobre el baño. If you kick every Latino out of this country, then who is going to be cleaning your toilet, Donald Trump? Oh, that's no. In the sense that, No. you know what I mean? Intentar ganar puntos políticos en The View es arriesgado, pero el intento de Kelly Osbourne fracasó estrepitosamente. Mientras discutía sobre política migratoria con Rosie Pérez, Kelly intentó argumentar en contra de la deportación de latinos de Estados Unidos por parte de Donald Trump, pero en el proceso dijo lo más racista posible. El público se sorprendió horrorizado y Pérez la interrumpió inmediatamente, respondiendo con un simple pero contundente no. Imagina eso. Kelly intentó retractarse torpemente, balbuceando que no lo decía en ese sentido, pero el daño ya estaba hecho. Su intento de ser una aliada resultó profundamente ofensivo, destruyendo su credibilidad en segundos. Fue una lección brutal sobre pensar antes de hablar, especialmente al abordar temas delicados en la televisión nacional. No, I didn't mean it like that. Come on. No, I would never mean it like that. Número 17. El colapso de Mariah Carey, la última noche del año. Mariah Carey's team doing major damage control tonight following a show-stopping, jaw-dropping New Year's Eve debacle. Times Square se convierte cada 31 de diciembre en el escenario en vivo más grande del mundo. Mariah Carey lo aprovechó para quejarse. Tras sufrir una falla técnica con su auricular, Carey no solo improvisó todo el tiempo, sino que ni siquiera intentó disimular. Se pasó la actuación deambulando por el escenario, expresando su frustración y diciendo sarcásticamente al público: "Esto no mejora", mientras la música seguía sonando. Fue el colmo de diva. En lugar de seguir adelante, Carey exigió mejores condiciones laborales en directo, convirtiendo una celebración mundial en un desastre viral que provocó vergüenza ajena. El desliz generó fuertes críticas y Carey fue objeto de burlas durante meses, convirtiéndose en un ejemplo clásico de un colapso de alto perfil. That crew, that team, that staff is the best in the business. They put on the biggest live music events, and they know what they're doing. So, I mean, and I know how good they are at their job. So my reaction was, she was working with the best. I find it hard to believe that they made big mistakes that night. Número 16. El desmayo. The public have decided the person they want to see face the live Bush Tucker trial is... Gillian. Oh, come on. Los reality shows están llenos de dramas, pero Gillian McKeith llevó el show a otro nivel en I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. La nutricionista se había ganado la reputación de ser difícil y de evitar las extenuantes pruebas del programa. Cuando el público votó para que se enfrentara a otro desafío en vivo, McKeith se desmayó repentinamente de forma dramática, y nadie en absoluto se lo creyó. Los presentadores Ant y Dec la miraron con escepticismo, e internet la tachó de farsante. En lugar de ganarse la simpatía del público, el intento arrogante de McKeith por saltarse las reglas le salió mal. El público se dio cuenta de su engaño y la castigó votando para que participara en todos los juicios posteriores, convirtiéndola en el hazme reír de la temporada.
Okay. I think it's best if we go to a break right Yes. now and give Gillian the attention she needs. Número 15. El trato silencioso. Maddie, what would you want to say about how you and your sister and your family are doing? Maddie, your words. Oh, It's it's your hard. chance. It's a Spit hard it out. question. Kate Gosselin se hizo famosa por tener 8 hijos, pero en este episodio de Today ni siquiera pudo dar una simple entrevista. Intentando mejorar su imagen tras un divorcio público y complicado, la estrella de reality llevó a sus gemelas Maddie y Cara a la televisión en vivo para demostrar lo bien adaptadas que estaban. Sin embargo, las chicas se negaron a hablar. En lugar de reaccionar con naturalidad, Kate entró en modo tirana, susurrando órdenes de forma agresiva mientras las chicas miraban al frente sin expresión. Fue una escena vergonzosa que desmanteló la narrativa de la familia feliz de Gosselin en segundos. La presentadora Savannah Guthrie intentó salvar el segmento, pero el daño ya estaba hecho. Gosselin reveló su carácter controlador y el público no estaba muy contento. What about you, Cara? So this is their chance to talk. This is the most wordless I've heard them all morning. Número 14. Star Jones intenta una emboscada. After much prayer and counsel, I feel like this is the right time to tell you that the show's moving in another direction for its 10th season, and I will not be returning as co-host next year. The View es famoso por sus acalorados debates, pero el drama tras bambalinas a menudo eclipsaba todo lo que sucedía en pantalla. En 2006, sabiendo que no le renovarían el contrato, Star Jones decidió intervenir en un segmento en vivo para anunciar su partida en sus propios términos. Tomó por sorpresa al panel presentando su salida como una decisión mutua. Sin embargo, la represalia de la creadora del programa, Barbara Walters, no se hizo esperar. Furiosa por la emboscada, Walters apareció más tarde ante las cámaras para aclarar la situación, revelando que Jones había sido despedida y no había sido invitada a regresar. El intento de Jones de controlar la narrativa con astucia fracasó, lo que provocó su expulsión fulminante del estudio y expuso su falta de profesionalismo ante toda una industria. We didn't expect her to make this statement yesterday. She gave us no warning, and we were taken by surprise. But the truth is that Star has known for months that ABC did not want to renew her contract and that she would not be asked back in the fall. Número 13. Ann Coulter contra Ana Navarro. We're bringing in millions and millions of people from very poor cultures, from very backwards cultures. No, our social programs are for the American poor. La comentarista conservadora Ann Coulter apareció en The View con la intención de dejar sin argumentos a las presentadoras. Coulter intentó dar una lección al panel sobre los supuestos peligros de la inmigración latina, pero Ana Navarro, estratega republicana e inmigrante, no lo toleró. La interrumpió preguntándole si le parecía condescendiente decirle a una latina lo que piensa su propia comunidad. Coulter insistió con una afirmación extraña diciendo que era una colonizadora en lugar de una inmigrante, pero la hostilidad del público era palpable. Fue un momento satisfactorio en el que el intento de Coulter de definir una comunidad a la que ni siquiera pertenecía se desmoronó en tiempo real, dejando a la comentarista cada vez más desconectada de lo que significa la cultura actual del país. I don't think either of us qualify as poor maids, but I wanted to ask you, what's your family's immigration story? Are you a Native American? Why, yes, I am. I'm a settler. I'm descended from settlers, not from immigrants. Número 12. El ataque por incoherencia. La comentarista conservadora Tomi Lahren construyó su imagen a base de diatribas incendiarias y parciales en redes sociales, pero su aparición en The View resultó ser un desafío completamente distinto. Lahren intentó una vez más expresar sus posturas controvertidas, pero no estaba preparada para un público que tenía argumentos. Las presentadoras la presionaron hasta que hizo una sorprendente confesión. Era pro aborto, argumentando que el gobierno no debía controlar el cuerpo de las mujeres. Esta contradicción directa con su imagen conservadora la dejó fuera de lugar, mientras las presentadoras exponían la incoherencia lógica. Lauren, habitualmente tan segura de sí misma en su entorno habitual, se vio nerviosa y superada, y posteriormente fue despedida de su puesto en The Blaze. Fue una lección televisada sobre la diferencia entre monologar frente a una cámara y sobrevivir a un debate en directo. Número 11. Jane Fonda deja callada a Megyn Kelly. Why did you say, I read that you said you felt you're not proud to admit that you've had work done. Why not?
We really want to talk about that now? Megyn Kelly suele ser de las que hacen preguntas difíciles, pero Jane Fonda no se lo permitió esta vez. Durante una entrevista en directo para promocionar una película, Kelly, con torpeza, cambió de tema para preguntarle a la legendaria actriz sobre su cirugía plástica. Fonda la miró con total incredulidad y le preguntó si eso era realmente de lo que quería hablar. Acto seguido, cortó por completo el hilo de preguntas, volviendo a la película como toda una profesional. Kelly se veía visiblemente pequeña en su silla. Fue una total humillación donde la prepotencia de la presentadora para hacer preguntas indiscretas fue puesta a prueba por un ícono de Hollywood que se negó a seguirle el juego. Una lección magistral sobre cómo poner límites a una entrevistadora ignorante. One of the things people think about when they look at you is how amazing you look. Well, thanks. Good attitude, good posture, take care of myself. But let me tell you why I love this movie that we did, Our Souls at Night. Número 10. Nancy Grace vs. 2 Chainz. I'm looking at you now, and you do something. Yeah, you do something yourself. You sneaking and geeking yourself. I'm looking at you, and you trying to act like you ain't have a little shot before you came on here or do something. La presentadora de HLN, Nancy Grace, construyó su carrera a base de pánico moral y preguntas agresivas. Cuando invitó al rapero 2 Chainz a hablar sobre la legalización de la marihuana, claramente esperaba desestimarlo con los típicos argumentos sensacionalistas. Estaba muy equivocada. 2 Chainz se mantuvo increíblemente tranquilo, respetuoso y elocuente, contrarrestando sus afirmaciones histéricas con argumentos lógicos y bien fundamentados. Ni siquiera cayó en la trampa cuando ella intentó burlarse de sus letras, sino que aprovechó la plataforma para parecer más inteligente que la presentadora. Grace quedó cada vez más en ridículo al fracasar sus intentos de presentarlo como un villano. La entrevista terminó con 2 Chainz luciendo como un erudito y Grace como una Karen prejuiciosa, completamente superada en su propio escenario. Then why are you supporting the legalization of pot? I was about to tell you till you rudely disrupted me. Go ahead, I'm sorry. Número 9. El colapso de Kim Woodburn. Why do you think you clashed and argued with every single person that was in the Big Brother house? I didn't argue with every single person. I was ganged up on. All right, Kim, you've got an opportunity. Kim Woodburn, estrella de How to Clean Is Your House, apareció en el programa británico Loose Woman, supuestamente para hacer las paces con una ex compañera. En cambio, los espectadores presenciaron uno de los colapsos más descontrolados en la historia de la televisión diurna. Woodburn llegó al plató ya agresiva y a la defensiva, chocando de inmediato con el panel. Cuando las presentadoras intentaron calmarla, ella estalló aún más, gritando que la estaban atacando en grupo. Insultó a las panelistas llamándolas basura mentirosa antes de arrancarse el micrófono y abandonar el set furiosa. Fue una impactante muestra de arrogancia y volatilidad que dejó atónitos a los presentadores y al público y que destruyó cualquier posibilidad de redención pública. She's a con artist. Kim, anywhere. I wouldn't want to sit and talk to lying well, trash I think like that's you. sad. I think we should have told the line. Yeah, not good. So you think what you like? That's a terrible thing to say. Show yourself in your true colors, Kim. Número 8. La falsa disculpa de Paula Deen. Latest now on Paula Deen. More fallout after her admission that she used racial slurs in the past. A series of awkward apologies has not stopped sponsors from dropping her. The latest Walmart and Caesars casinos. ABC Steve Osunsami has the story. Tras admitir haber usado insultos raciales en una declaración judicial, la famosa chef Paula Deen acudió al programa Today para intentar salvar su carrera. El efecto fue el contrario. En lugar de una disculpa serena, Deen tuvo un ataque de histeria y llanto gritando "soy como soy" y presentándose como una víctima de buitres de los medios. Matt Lauer permaneció en silencio mientras ella se desmoronaba frente a él, y su negativa a asumir la responsabilidad de sus transgresiones pasadas fue una auténtica pesadilla para su imagen pública. Como era de esperar, esto provocó una fuga masiva de patrocinadores importantes como Walmart y Target, que siguieron el ejemplo de Food Network y se distanciaron de la magnate. Fue una lección magistral sobre cómo no disculparse. La arrogancia de Deen destruyó su imperio en minutos, demostrando que no comprendía la gravedad de sus actos. If you're out there, please pick up that stone and throw it so hard in my head that it kills me. Número 7. El gesto de poner los ojos en blanco. You're conflating two things that don't belong together. Thanks for the trip down memory lane. I was on your show often last fall saying we were going to win Michigan and how we were going to do it. So that was fun, but here's what happened today. A veces no necesitas palabras para destruir un argumento, solo necesitas poner los ojos en blanco.
Kellyanne Conway, maestra de las llamadas verdades alternativas, apareció en Anderson Cooper 360 para defender el despido del director del FBI, James Comey. Mientras Conway hacía un vertiginoso discurso para desviar la atención de las acciones del presidente, Cooper llegó a su límite. No le interrumpió, simplemente puso los ojos en blanco de forma exagerada en un momento que pareció durar una eternidad. El momento se viralizó de inmediato, reflejando el cansancio colectivo del país con la manipulación psicológica. Ese simple gesto desmanteló su narrativa con más eficacia que cualquier pregunta posterior y acabó con la pretensión de una entrevista seria. Do you regret rolling your eyes at Kellyanne Conway? Yeah, I did. It's not something I consciously did, and I want to be respectful to anybody I interview, and so yeah, I absolutely regretted it. And did you hear from her or ever discuss it with her? No, I didn't. I mean. Número 6. El veredicto de la jueza. Tempers reached a boiling point backstage at The View between Whoopi Goldberg and TV judge Jeanine Pirro. La presentadora y jueza de Fox News, Jeanine Pirro, llegó a The View esperando una entrevista típica de la gira de presentación de su libro, pero terminó con una acalorada discusión en directo. Cuando Pirro acusó agresivamente a Whoopi Goldberg de tener el síndrome de trastorno de Trump, Goldberg estalló. En un raro momento de furia genuina, Whoopi gritó: ¡Adiós! ¡Se acabó! Y le indicó a las cámaras que cortaran para los comerciales en directo. El público se sorprendió cuando el segmento terminó abruptamente y los productores accedieron a su petición. Pirro quedó atónita cuando la reina de la televisión diurna la expulsó por completo de la conversación del programa. El drama supuestamente continuó tras bambalinas con testigos que afirman que Whoopi le ordenó a Pirro que se largara del edificio. She said, you, and I said, Whoopi, did you just say you? I mean, she was right here, and then she said, get the out of this building. Número 5. El juego de los nombres. But when I hear screeched across the playground, Tyler, come back here. It's that's the Tylers, the Charmaines, the Chantels, the Chardonnays. And has no one shouted out, Esme, come back here? I don't hear that so much, Really? Nor do I hear, Ileana, trot back here. La comentarista británica Katie Hopkins labró una carrera siendo una auténtica Karen, pero su aparición en This Morning sigue siendo el colmo de la humillación televisiva. Durante un debate en directo sobre crianza, Hopkins declaró con arrogancia que jamás dejaría que sus hijos jugaran con niños con nombres de clase baja como Tyler. Ya de por sí desagradable, fue aún más allá e insistió en que odiaba especialmente los nombres geográficos, alegando que era señal de una educación pobre. El presentador Philip Schofield esperó a que terminara antes de dar un golpe de gracia. Con calma dijo: tu hija se llama India. La hipocresía era palpable. Hopkins intentó desesperadamente argumentar que India no tiene relación con un lugar, lo cual la verdad es una respuesta brillante. Geographic. Oh, so Brooklyn or London. Your child's called India. Yes, but that's because it's not related to a location. That's because it's India related isn't to a location? No. We're talking about education? India's a very, very lovely name for a very lovely child. Número 4. No te extrañe. I'm talking about somebody else. Joy, you missed me so much when I was on maternity leave. You missed me so much. You missed fighting with me. Don't act like you missed fighting with me. I did not miss you. Volvamos una vez más a The View para este momento que fue pura tensión. Meghan McCain, recién reincorporada de su licencia de maternidad, se enfrascó en un acalorado debate con Joy Behar, como suele ocurrir entre ellas. Intentando aliviar la tensión con una broma, McCain dijo en tono burlón: me extrañaste muchísimo. Behar ni siquiera sonrió. Miró fijamente a la cámara y respondió: no te extrañé. El silencio que siguió fue inimaginable. McCain estaba visiblemente alterada, murmurando qué desagradable y haciendo gestos en silencio durante el resto del segmento. No hace falta decir que fue un duro golpe de realidad. La rotunda negativa de Behar a seguirle el juego a la farsa de su compañera de trabajo destrozó la compostura de McCain en vivo y en directo, creando uno de los momentos más incómodos en la historia del programa. Y como sabemos, hay muchísimos. You know what? That's Moving so on. nasty. I'd like to weigh in. That's so nasty. Whoopi, can I weigh in? Okay, guys, rude. Like, hold really? on. Stop. Everybody stop. That's so rude. Número 3. Rosie O'Donnell contra Elizabeth Hasselbeck. You just said our enemies in Iraq. Did Iraq attack us? No, I'm saying Al-Qaeda. Okay, did Iraq attack us, Elizabeth? Iraq did not attack us, Correct. Rosie. We've been there before. Well, I'm saying our enemies, Al-Qaeda. Are you hearing that?
I hear it, but where do you want to go, Bub? We're going to political discussion. Don't interview each other. Just say what you mean. Playing a game. La tensión entre liberales y conservadores llegó a su punto álgido en The View en 2007 durante un debate sobre la guerra de Irak. Rosie O'Donnell, sintiéndose traicionada por su compañera Elizabeth Hasselbeck, lanzó un ataque personal que se descontroló. O'Donnell usó su presencia física y su volumen para intentar dominar la conversación y comenzó a gritar al otro lado de la mesa. Hasselbeck contraatacó, lo que provocó una caótica pantalla dividida donde las dos mujeres se gritaron la una a la otra durante 10 minutos. Fue un desastre y la actitud agresiva de Rosie, en particular, alienó a la audiencia. La destrucción fue mutua, pero las consecuencias fueron unilaterales. El ambiente tóxico creado por la necesidad de Rosie de tener razón la llevó a abandonar el programa furiosa. No. Nothing. That is not. Do not call me a coward because number one, I sit here every single day, open my heart, and tell people exactly what I believe. So do I, Elizabeth. Do not call me a coward, Rosie. It was I do cowardly not yesterday. hide. It was not cowardly. It was honest. What is cowardly? Is there no commercial in this show? Número 2. El colapso de Sharon Osbourne. I will ask you again, Cheryl. Yes. I've been asking you during the break. I am asking you again. And don't try and cry, because if anyone should be crying, it should be me. La salida de Sharon Osbourne de The Talk no fue una despedida digna y tranquila, sino más bien una implosión televisada. Tras defender los controvertidos comentarios de Piers Morgan sobre Meghan Markle, la copresentadora Sheryl Underwood la interrogó sobre las implicaciones raciales. Sharon estalló exigiendo que Underwood le educara mientras gritaba cosas como "no intentes llorar porque si alguien debería llorar soy yo". Fue una impactante muestra de fragilidad y prepotencia blanca. Osbourne intentó presentarse como la víctima mientras silenciaba a una mujer negra en directo por televisión. Por supuesto, el video se viralizó por las razones equivocadas. La cadena llevó a cabo una investigación y Osbourne fue despedida, arruinando su carrera por su propia incapacidad para escuchar. And I didn't feel like it was produced to the point where I don't think people knew what they were doing and getting themselves into. Right. The whole thing was a horrible mess. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Whoopi Goldberg defiende a Bill Cosby. That no one has convicted him, he has not been arrested, and the bottom line is that's the law. Innocent until proven guilty. En esta lista hemos visto muchas discusiones en The View, pero aquí no hay discusión. Es solo una Karen gritando tonterías a la pantalla y autodestruyéndose en tiempo real. Curiosamente, la Karen en cuestión no es otra que Whoopi Goldberg. Tras las acusaciones contra Bill Cosby, Whoopi se apresuró a defender al comediante caído en desgracia, argumentando que era inocente hasta que se demostrara lo contrario. Bueno, eso no envejeció bien. Efectivamente, Cosby fue finalmente declarado culpable y sentenciado a prisión por agresión sexual. Cabe destacar que Whoopi se retractó y admitió su error, pero aún así, el golpe a su reputación fue palpable. Esta etapa incómoda de su carrera todavía la persigue. Here's the bottom line for me, it's my opinion. And the American courts agree with me because still, he has not been taken to jail or tried or on anything. So back off me. ¿Cuál de estos fue el más satisfactorio para ti? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.